Muy buenos días a todos. Bienvenidos a uno de nuestros webinars programados para este semestre de nuestro sexto ciclo de foros en diseño FADP 2020. Queremos darle la bienvenida a todos que están aquí acompañándonos en este webinar muy especial en donde tenemos un invitado muy especial del Instituto Europeo de Diseño. Hoy el programa técnico profesional en producción en diseño de interiores tiene el gusto de presentarles a ustedes al profesor José Francisco García con su intervención Ciudades Post-COVID, nuevos contextos, desafíos y oportunidades para el diseño y la creatividad. El profesor José Francisco García es Development Manager y Head City of Lab at IED Innovation Lab. Es experto en gestión del patrimonio cultural, paisaje urbano y turismo. Ha sido director general de Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Madrid, donde lideró proyectos como la candidatura para la declaración del sitio de Retiro y el Prado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, o el proyecto Paisaje Madrid de intervención en el paisaje urbano de los distritos periféricos de la ciudad. Fue gerente del Patronato de Turismo de la Diputación de Zaragoza y director del pabellón de la provincia de Zaragoza en la Expo Internacional de 2008. Participa activamente como ponente en foros y congresos internacionales como el World Design Capital en Ciudad de México, Ámsterdam, Veracruz, Puerto Rico, Bogotá, Roma, Florencia y Washington, entre otros. Es docente invitado en varios máster de universidades y fundaciones españolas latinoamericanas y escritor habitual de artículos en prensa en España, en Heraldo de Aragón, El País Madrid o 20 Minutos. Queremos darle la bienvenida a toda la institución y el programa en particular al profesor José Francisco García de España. Bienvenido, profesor José Francisco. Es un gusto y es un placer poderlo tener con nosotros acompañándonos en este valioso webinar que nos va a dar. Sea usted bienvenido, profesor, y le doy la palabra. Bien, pues muchísimas gracias, Victoria. La verdad es que es un placer estar con todos ustedes. Gracias por la invitación en mi nombre y en el nombre del Instituto Europeo de Diseño. Y gracias a Carla, que es nuestra compañera responsable de América Latina en el IED, que me ayuda a que estas intervenciones sean posibles. Y bueno, yo quería, lo primero de todo es saludarles a todos ustedes, por supuesto decirles que estoy encantado de estar con ustedes, pero sobre todo lo que me interesa y lo que quiero es que bueno, este rato que vamos a pasar juntos sea útil, sea interesante, sea atractivo y que les sirva para, bueno, pues para abrir alguna ventana de pensamiento nueva en sus cabezas, que es el objetivo que yo tengo más importante de estar con ustedes. Ahora que ya han comprobado que no es una máquina quien está al otro lado de la cámara contándoles lo que les voy a decir, pues voy a compartir mi pantalla para que puedan seguir la presentación. Y porque fundamentalmente esta presentación es una sucesión de preguntas, de ideas o de reflexiones que lo que quiero es que ustedes puedan, bueno, compartir o no, pero al menos les sirvan como para pensar en alguna idea nueva que les pueda servir y que puedan ser aprovechada por alguno de ustedes. Como digo, voy a compartir mi pantalla y voy a comenzar. Espero que ya esté y ya se vea bien. Perfecto, profesor, se ve perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Como ya saben, yo ahora les estoy hablando a la luz de mi cámara y por lo tanto no les veo a ustedes. Espero que puedan interactuar a través del chat. Victoria va a estar muy atenta y al final o incluso durante la charla pues podemos ir intercambiando alguna opinión. En todo caso, mi planteamiento es muy sencillo. Estamos en un momento crítico para todos y en todas las actividades, ¿no? Pero especialmente para nuestra forma de vida y en la forma en la que nos organizamos como sociedad. La crisis de la pandemia de la COVID,
está resultando mucho más dura de lo que se prevé inicialmente y también está resultando de una incertidumbre tan grande que no sabemos ni cuándo va a terminar ni cómo vamos a estar cuando termine, ¿no? Y eso, en el contexto de la ciudad, es uno de los contextos más complejos, porque la ciudad reúne todas las complejidades de la convivencia humana. Yo sé que muchos de ustedes seguramente pues están estudiando, o la mayoría puede que estén estudiando, y no tienen que reflexionar, a lo mejor no tienen que reflexionar sobre cuestiones como la ciudad desde un punto de vista global, ¿no? y tan complejo. Pero les invito a que, a que podamos encontrar puntos de encuentro con las preocupaciones que tienen o con los trabajos y los pensamientos que tienen que hacer para su formación. Porque pensar en la ciudad no es ser un urbanista del siglo XIX o principios del siglo XX que miraba la ciudad como si fuese un tablero de ajedrez y movía las piezas para que las ciudades se construyeran a su gusto, sino que la ciudad ahora es la sucesión de convivencias diarias de personas reales que transforman permanentemente lo que ocurre dentro de ella, ¿no? Y ahí es donde entra la creatividad y la capacidad de transformación de las personas que piensan de una manera abierta. Y el diseño, en este caso, el diseño es una de esas disciplinas que lo que pretende es abrir la mente a todo el que se introduce en él. No es una disciplina cerrada, que no es una disciplina estandarizada, sino que precisamente el diseño tiene que abrir la mente, tanto a los que lo estudian como a los que se interesan por participar, ¿no? Por lo tanto, ese es el punto de partida. Y ahora les voy a contar. Desafíos, actitudes, oportunidades para el diseño y la creatividad. Vamos a ver esos desafíos en que se concretan y esas oportunidades. Como digo, lo primero que voy a decirles es el manual de uso. Ya se lo he adelantado antes, las advertencias previas, ¿no? El manual de uso de esta charla es muy sencillo y es que esta clase es el volumen 1 de las nuevas ciudades. El volumen 1 significa que después habrá un volumen 2, un volumen 3, porque estamos todavía intentando entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y los objetivos que tengo para hoy son también muy claros. Compartir preguntas, compartir ideas y abrir algunas ventanas que después puedan servir para hacerlas grandes, pequeñas, decorarlas o simplemente cerrarlas si no son interesantes. Vamos a ver qué ocurre con esas ventanas que abramos. Este es el mapa de lo que vamos a ver hoy. El mapa completo de lo que vamos a ver y les voy a intentar contar. Vamos a hablar de este manual de uso que les estoy diciendo, hablaremos de una realidad creada pre-COVID, de la realidad real, mirándose la ciudad en el espejo, de desafíos o retos que nos vamos a encontrar, qué actitudes podremos tener para afrontar esos desafíos, las oportunidades que van a surgir si tenemos la actitud correcta y luego algunas ideas, intuiciones, caminos posibles para poder aprovechar esas oportunidades con algunos ejemplos finales de creatividad que se está produciendo y que ustedes están viendo en tiempo real como lo estoy haciendo yo. Finalmente habrá unas no conclusiones que, bueno, de alguna manera reflejarán algunas de las ideas más importantes que yo he querido compartir. Por lo tanto, este es el mapa que nosotros vamos a recorrer a partir de ahora. Y lo primero es, bueno, pues quién soy yo y qué es lo que hacemos, aunque no es un public reportaje, no tengan miedo, simplemente es decir de dónde vengo, por si acaso alguien no lo conoce bien. Pues bueno, vengo del Instituto Europeo de Design, es una escuela de diseño de origen italiano, con sede en Italia, sedes en España. Hoy hemos inaugurado una tercera sede en la ciudad de Bilbao, en España, sedes en Brasil y luego muchos acuerdos y convenios de colaboración, como están viendo en este momento, ¿no? Con la Fundación Academia de Dibujo en Cali. Y lo que les quiero decir es que además de ser una escuela de diseño que tiene todas estas sedes que les he dicho y que forma en diseño de moda, en diseño de communication and management o en diseño de producto, de interiores, como ustedes también pueden saber,
Además, tenemos un proyecto de transformación, de innovación para transformar la vida real y es el Innovation Lab, el IED Innovation Lab. No les voy a contar qué es el IED Innovation Lab porque es mejor que vayamos al fondo de lo que les quiero contar y que si quieren, pues esta es la sede del Innovation Lab en Madrid, es un espacio de innovación y de creatividad muy abierto con muchos proyectos bastante distintos entre sí, pero prefiero que si quieren consulten la web que es iedinnovationlab.com y ahí pueden ver todos los proyectos que estamos haciendo, los que ya hemos hecho, las ideas que tenemos y es mucho más sencillo que lo consulten de ahí y no les venga yo aquí ahora a dedicar 10 minutos del tiempo que tengo en hacerles un reportaje de lo que somos. Pero sí que les invito a que consulten nuestra web. Porque como se pueden imaginar, nosotros amamos el diseño y amamos la innovación. Bien, dicho esto, ya me han situado más o menos, pues bueno, esta charla de hoy, como les he dicho al principio, es una sucesión de ideas que están en construcción, que siguen en proceso y que este proceso es un proceso que estamos viviendo todos y un proceso de aprendizaje global. Es decir, ahora mismo estamos viviendo un proceso de aprendizaje y de cambios radicales global de cosas que no pensábamos que tendríamos que aprender. Aprender a relacionarnos o a movernos o desplazarnos en las ciudades. Aprender a lavarnos. Nos han mostrado tutoriales de cómo tenemos que lavarnos las manos para no contagiarnos. Aprender a protegernos a través de mascarillas, de distancia social, respetarnos, eso significa no asumir conductas inapropiadas para no perjudicar al otro, ¿no? Aprender a convivir, aprender a no tocarnos para evitar. En fin, todo este proceso de aprendizaje además se ha culminado en el mayor proceso de aprendizaje global digital que se ha producido desde que se creó el primer ordenador. Hemos tenido que aprender a vivir y a trabajar en un mundo virtual. Este es un ejemplo claro. Yo ahora les estoy contando mis ideas a través de mi cámara, de mi ordenador, pero no solamente es eso, es que hemos aprendido a trabajar todo el día en casa, a compartir los proyectos desde casa, hemos aprendido a manejar nuevos programas, nuevas herramientas y es un proceso que lo estamos haciendo cientos, miles de millones de personas a lo largo de todo el mundo. Porque este ha sido un problema global. Y la primera reflexión de todo esto es, la primera de todas, es que no debemos precipitarnos. Estamos en medio de ese proceso de cambio, de aprendizaje, de entender la realidad. No nos precipitemos en sacar conclusiones muy rápidas y en buscar soluciones muy rápidas también. Por eso lo primero es que ahora mismo estamos en medio del shock. Necesitamos tiempo para entender el mundo que acabamos de descubrir. Todavía estamos inmersos, como leen ahí, en el mayor shock que ha vivido nuestro planeta a escala global. Nunca, o sea, ni una guerra ni una enfermedad ha sido tan global, tan rápido y tan traumático. Y finalmente con tantos miles de muertos, porque va a haber miles y miles de muertos a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y además se ha paralizado todo el planeta al mismo tiempo con una sensación de vulnerabilidad y de fragilidad que no habíamos tenido hasta ahora. Por lo tanto, la respuesta a esto no puede ser improvisada o impulsiva. Tenemos que dar respuestas rápidas a las necesidades urgentes, pero en el contexto de la ciudad y de la convivencia de las personas, las ciudades han tardado siglos en configurarse, por lo tanto, no es posible que podamos pensar una solución en 15 minutos y decidir que ya esa es la que nos va a condicionar el resto para los próximos años. Por lo tanto, no nos precipitemos. Y para tener buenas respuestas, lo importante es hacer bien las preguntas. Es decir, no nos concentremos en las respuestas, sino que reflexionemos para hacer bien las preguntas. No encontremos la respuesta ¿cómo puedo llegar más rápido en mi vehículo, en mi carro, a mi lugar de trabajo y construyamos más carreteras, más carriles, más autopistas para llegar más rápido desde mi domicilio hasta el lugar de trabajo? Y a lo mejor lo que tenemos que preguntarnos ¿es necesario usar mi vehículo, mi carro particular para ir a mi lugar de trabajo? Si hacemos bien la pregunta, es posible que obtengamos respuestas adecuadas, porque si la pregunta es ¿cómo llego más rápido con mi carro al trabajo?
la respuesta va a ser construyamos más carreteras. Si la pregunta es ¿con qué medio de transporte llego mejor y más rápido desde mi casa al trabajo? La respuesta es busquemos medios de transporte que sean eficientes, que sean sustentables y que sean equilibrados y respetuosos con el medio ambiente. Por lo tanto, la respuesta es menos importante que la pregunta. Además, el desafío es global. Encontremos respuestas compartidas. Todas las ciudades son distintas, pero todas las ciudades tienen problemas comunes. Por lo tanto, todos podemos aportar en esta reflexión. Da igual dónde vivamos en Madrid, vivamos en Cali, vivamos en Bogotá o vivamos en Barcelona. Da igual que vivamos en Copenhague o en Sudáfrica. Las ciudades todas tienen problemas comunes y cualquier reflexión en cualquier lugar sirve en el resto del mundo. Entonces, mi propuesta es que diseñemos entre todos a través de cualquier mecanismo un mapa o 100 mapas de ciudades post-COVID y que encontremos juntos esas preguntas para aplicar soluciones para responderlas lo mejor posible. Y para eso vamos a empezar con el contexto. Ya dichas las advertencias y esta primera reflexión, ¿el contexto cuál es? La realidad creada. ¿A qué me refiero yo con la realidad creada? En este mapa que les he enseñado de cuál iba a ser nuestra reflexión, la realidad creada es este recuadro que ven ahí, que es la realidad pre-COVID. La realidad pre-COVID es la realidad de las ciudades superstar. Las ciudades que eran las reinas del mundo, el siglo XXI era el siglo de las ciudades iban a ser las que gobernaran, dirigieran, influyeran en la evolución, donde se creaban las mejores ideas, donde se desarrollaba la tecnología, donde estaban los mejores espectáculos, donde todo el mundo quería vivir, ¿no? Las ciudades eran, ¿no? Pero bueno, parece que ya estamos empezando a dudar si eran más eficientes, más prósperas, más sostenibles. Cualquier adjetivo que fuese cool o fuese trendy funcionaba perfecto después de las ciudades, ¿no? Estaban de moda y queríamos todos, parece que han pasado 10 años desde que pudiéramos ver estas imágenes, Times Square así, queríamos participar de las ciudades, queríamos saber lo que ocurría en esos lugares, ¿no? Que eran les enseño fotos de imágenes de ciudades de varios continentes y cualquiera de esos nos parece atractivo, aunque esté en mitad del desierto, como esta ciudad, que debe ser insoportable estar ahí, pero bueno, pues hemos conseguido que cualquier concentración urbana con edificios, arquitectura, ocio, etcétera, artificial, se convirtiera en fuese aspiracional, ¿no? Las ciudades como el concepto aspiracional. Las ciudades estaban enamoradas de nosotros, nos querían, nos abrazaban. Recursos infinitos. Las ciudades parece que, tenían recursos infinitos, daba igual, podíamos consumir sin parar. Las Smart Cities, en mi caso yo las bautizo como presuntas Smart Cities, eran las que a través de la inteligencia y de la tecnología mejoraban la gestión, la conectividad, la rapidez, la eficiencia. Smart casi no era inteligencia, sino que era felicidad. La Smart City se convertía en una ciudad feliz y por lo tanto ciudadanos felices, cosa que pues había que dudarlo mucho, pero así es como nos lo contaban. E incluso Google decidió construir una ciudad, en este caso un barrio de una ciudad en Toronto, en Canadá. No sé si lo saben, pero es muy interesante. Vayan ustedes y lo consulten, vean Toronto Barrio Google y ahí van a ir a la página web del laboratorio Ciudad de Google y van a ver la ciudad que es el barrio que está construyendo Google en Toronto, el barrio mejor conectado, más eficiente, más sostenible, más respetuoso, donde todo el mundo es feliz y donde no ocurre nada malo, ¿no? Ahí ven estas imágenes que son las que Google utiliza para decir cómo va a ser su barrio. Y bueno, parecen cuadros del romanticismo, ¿no? De ciudades, una ciudad que realmente ahí es imposible que ocurra nada malo. Bueno, pues esa es la realidad creada, la realidad que nos han contado que eran las ciudades, ¿no? Como le digo, este es el resumen de esta realidad creada. Más eficientes, recursos infinitos, desarrollo económico perpetuo, las Smart Cities. Bueno, todo esto es lo que nos han contado. Pero la realidad real es así. La realidad real es, la conclusión que llegamos es que las ciudades de verdad nos querían tanto y nosotros teníamos que mimarlas y cuidarlas tanto.
Bueno, vamos a la realidad real, que es la ciudad frente al espejo. Les enseño de nuevo el mapa para que vean cómo vamos recorriéndolo poco a poco, ¿no? La realidad real es, como digo, la ciudad frente al espejo, cuando la ciudad se mira al espejo y entonces vemos la parte trasera, ¿no? La cara B de los antiguos discos de vinilo cuando tenían una cara A y una cara B, pues veíamos la cara B, que era la canción que no era tan bonita, no era tan comercial y a lo mejor podía ser más auténtica, ¿no? De la que le gustaba al compositor, pero no, que la que no quería vender el productor al público. Y la cara B normalmente es más real. La cara B es la de las ciudades que tienen esta realidad, que acumulan muchas personas en situaciones realmente duras, en situaciones de indignidad social, de indignidad personal, ¿no? Ciudades que una carretera divide el barrio más rico y el más pobre de la ciudad, y ni siquiera una carretera, una valla, un muro de 10 centímetros y una valla divide un barrio residencial rico y otro pobre. Podemos hacer fotografías en cualquier continente de ciudades en las que ocurren estas cosas, ¿no? Y donde se producen pues estas imágenes, ¿no? De niños jugando en la calle en mitad de las... Esto es Madrid, por ejemplo, no piensen que me he tenido que ir muy lejos para hacer estas fotografías, ¿no? Estas son fotografías en Madrid para que vean que no tengo que irme a otros continentes para hacer este tipo de fotos sobre la realidad de las ciudades, ¿no? Esto ya no es Madrid, ya creo que ustedes lo conocerán un poco más que es el Bronx de Bogotá. Pero da igual, podemos encontrar, esto es Lima, por ejemplo, y da igual, vayamos a cualquier país y a cualquier ciudad y nos vamos a encontrar con estas realidades. Por lo tanto, la realidad real de las ciudades es la fragilidad y la desigualdad. Y además, la fragilidad, cuando después de haber visto la foto que les he enseñado antes de Times Square, nos hemos dado cuenta que un virus microscópico que nadie sabía qué ocurría con él, ha vaciado las ciudades, ha convertido las ciudades en fantasmas. Ha convertido las ciudades, esta es la Gran Vía de Madrid, en sitios en desiertos humanos. Y la ciudad ha perdido su sentido, que es que la ciudad no son los edificios, la ciudad son los espacios públicos donde convivimos. Y eso se ha vaciado completamente en las ciudades, ¿no? En muchas de ellas, ¿no? Por lo tanto, la realidad real es también la de la fragilidad de las ciudades. Las ciudades no son invencibles, ni muchísimo menos si lo hemos visto. Y luego también tenemos la realidad real de las Smart Cities, o el fake, para mí, es las Smart Cities cuando las ciudades Smart lo que han hecho ha sido han apostado por los gadgets tecnológicos de grandes empresas y no tanto por sistemas inteligentes que mejoren la vida de las personas. Hemos participado en crear la ciudad más inteligente, más tecnológica, más conectada, pero deberíamos haber pensado más en los ciudadanos. Y no tanto comprar los programas informáticos a las grandes corporaciones, sino pensar cómo los ciudadanos pueden vivir mejor a través de las tecnologías, ¿no? Y los Smart Citizens, o el concepto Smart Citizen, ha mejorado algo porque ya se pone el foco en los ciudadanos, pero realmente no se ha cambiado el espíritu. Y por lo tanto, eso ha conllevado una cierta deshumanización, en mi opinión, una deshumanización de la ciudad. Y ahí es donde están las actividades creativas y el diseño entre ellas para recuperar la humanización de las ciudades y de todos los elementos que se introducen en la ciudad. Me da igual que sean los elementos del espacio público, el mobiliario urbano, como las actividades que se desarrollan en el espacio público o las intervenciones artísticas en la ciudad, me da igual. Busquemos relacionarnos con las personas, ¿no? Las megaciudades, en mi opinión, la realidad real de estas megaciudades es que han convertido a la ciudad en más desigual, inseguras, insostenibles, desequilibradas, solitarias, ineficientes, frustrantes, etc. Y además, otra de las realidades claras es que las ciudades no son lugares sanos para vivir. Las ciudades, cuando nos hemos confinado dentro de nuestras casas, en España, por ejemplo, se redujo en Barcelona un 83% y en Madrid un 73% los niveles de contaminación en la ciudad. Es decir, que podemos vivir mucho mejor con menos contaminación. No significa que la solución sea meternos
encerrarnos en casa y no salir más, porque entonces no tendríamos una vida en sociedad. Pero sí que algo tenemos que hacer para evitar que vivamos de esta manera tan poco saludable, ¿no? Además, otra de las realidades es el desequilibrio entre la ciudad y el territorio. Las ciudades son insaciables, las ciudades se alimentan de su entorno muchas veces y de otros entornos a veces lejanos, ¿no? Los recursos naturales, económicos, los recursos humanos, el talento de todas partes, y las ciudades los quieren para sí. Las ciudades, yo me refiero a las corrientes económicas, culturales de la ciudad, que siempre quieren más, ¿no? Por lo tanto, las ciudades han sido los motores del mundo, pero también han sido las causantes del mayor éxodo de población de la historia de la humanidad. El éxodo de población del territorio rural a las ciudades ha sido el mayor en el siglo XX de la historia de la humanidad. Y eso hay que cambiarlo de la forma que podamos, hay que cambiarlo obligatoriamente. Además, el modelo económico de la ciudad es vulnerable e insostenible, claramente, porque este virus ha parado prácticamente la actividad económica de la ciudad y hay miles y miles de personas que van a dejar de poder desarrollar su actividad, que han ido a la quiebra, que han tenido que cerrar sus negocios y no van a sobrevivir porque el modelo económico depende de una actividad frenética permanente y además es insostenible porque el turismo, por ejemplo, va a tener prácticamente un año completo de pérdidas. Eso, por supuesto, no lo soporta ningún sector. El daño económico todavía es incalculable, va a ser traumático. Vamos a ver dónde termina, pero seamos realistas. Hemos creado un modelo económico muy vulnerable y que está claro que es insostenible. Por lo tanto, la realidad real, este es el segundo de los conceptos que yo les quería transmitir, es que no es tan bonita la realidad que habíamos creado alrededor de la ciudad. ¿De acuerdo? Bien, avancemos. ¿Qué ocurre con esta realidad? ¿A qué desafíos nos vamos a encontrar cuando despertemos de esta pesadilla de la pandemia? Pues los desafíos están en este punto que yo les muestro ahora. Los desafíos o los retos, bueno, pues hay muchos y aquí solamente les pongo algunos ejemplos, ¿no? Primero, ¿qué va a pasar con la globalización? El concepto globalización significaba que el mundo era solo un ente, es decir, no, los países estaban difuminados, la globalización significaba que en realidad éramos ciudadanos del mundo y podíamos acceder a recursos, servicios, incluso poder trabajar en cualquier lugar, de una manera abierta. Esta pandemia va a transformar eso. Vamos a tener que buscar una nueva forma de relacionarnos entre nosotros en esta posglobalización. Y seguramente lo que vamos a necesitar es una reglobalización, un planteamiento nuevo. ¿Es suficiente con globalizar mercados, dinero, recursos o deberíamos profundizar en globalizar valores, ideas, personas, que por ejemplo se encuentre el sitio para las tecnologías, que permita superar el individualismo, que consiga que nos sintamos concernidos con lo que le ocurre al otro, que no tomemos decisiones solo pensando en nosotros o en el beneficio personal? Bueno, vamos a ver cómo intentamos, de alguna manera, que esto sirva para mejorar. Aunque las reacciones iniciales no están siendo muy esperanzadoras, porque estamos observando reacciones de cerrarnos a lo de fuera, ¿no? Con el miedo lo que hace es cerrarnos a lo de fuera. Y hay algunas decisiones de grandes dirigentes mundiales en los que ponen primero a su país, primero a su comunidad, primero a... Y eso a corto plazo puede ser una salvación inicial, pero realmente no va a ningún lado, ¿no? Hay que buscar una nueva forma de relacionarnos en lo global. Y necesitamos un nuevo relato, el nuevo relato de la ciudad. Las ciudades necesitamos un discurso nuevo que ayude a superar la incertidumbre, que nos enfrentemos a desafíos que hasta ahora hemos intentado mejorar, pero que no hemos sido capaces de transformar en modelos adaptados a la realidad de las sociedades de hoy, como digo ahí. ¿Y cuáles son esos grandes desafíos que tenemos que afrontar, o que yo les doy como ejemplo 2 o 3 de ellos que considero que tenemos que afrontar en los próximos años? El primero es una nueva gobernanza. Realmente planteémonos una gobernanza más compartida en la que participe más gente, más instituciones para gobernar la ciudad. Y eso significa que las organizaciones internacionales, las redes de ciudades, los gobiernos nacionales, los regionales, los locales, las municipalidades, los distritos, los barrios, en fin, todas las organizaciones políticas y además las organizaciones empresariales, las vecinales, los colectivos profesionales, inmigrantes, sociales, bueno, que todos los que participamos también de la vida de la ciudad participemos en la gobernanza.
nos impliquemos en una gobernanza compartida. Eso es lo que yo les planteo como una de las necesidades, ¿no? La segunda de estas necesidades es un modelo económico responsable. Un modelo económico responsable significa que no nos dejemos cegar por el volumen, el tamaño o la cantidad, sino más bien en la calidad, la proporción o la escala. El turismo que les decía antes como ejemplo, el turismo ha cometido el error de pensar que la cantidad es su gran aliado y la medida del éxito es el número de turistas que va a un lugar. Y en todos los países se dice, hemos aumentado un 1, 2, 3, 5, 10% el número de personas que visitan nuestra ciudad. Es un error, porque el aumento infinito del número de visitantes, una de dos, o es imposible, porque en algún momento caeremos, lo cual nos llevará al fracaso, o destrozará el destino. Si seguimos subiendo y subiendo, destrozamos el destino. Por lo tanto, el fracaso es doble, porque ya destrozamos nuestro recurso. Por lo tanto, el éxito no es el número, el éxito es aprovechar al máximo nuestra potencialidad y buscar un equilibrio entre explotación y conservación sin mirar tanto el número, sino mirando la rentabilidad relativa de ese destino. Pero para eso hay que cambiar paradigmas, ¿no? Por eso digo que los modelos están en crisis y tenemos que cambiarlo desde cero. Además, otros desafíos, repensar la densidad de la ciudad, crear entornos seguros para la salud, una respuesta rápida y coordinada de emergencias, compatibilizar seguridad con crecimiento, respeto medioambiental con prosperidad, el modelo de movilidad del siglo XXI, súper importante también, el triple reto de la movilidad, el tiempo, la seguridad y el medio ambiente. Es decir, tenemos que llegar de un sitio a otro dentro de la ciudad en poco tiempo, seguros y respetando el medio ambiente. Si cumplimos el triple reto, entonces el modelo de movilidad será fantástico. Si dejamos caer uno de esos tres retos, entonces es ineficiente, ¿no? O porque llegamos tarde, o porque no llegamos seguros, o porque estamos no respetando el medio ambiente. Bueno, pues todo esto son desafíos o retos que yo creo que son ahora mismo importantísimos. Y estos desafíos y retos que están resumidos aquí, como avanzando en esta reflexión que yo les estoy compartiendo, ¿cómo podemos afrontar estos desafíos y retos? Pues a través de una serie de actitudes. Como ven, vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando en este resumen que yo les había hecho, en este mapa que les había hecho al principio. ¿Qué actitudes debemos tener para afrontar estos desafíos y estos retos? Y ahí es donde viene la creatividad, el diseño y la innovación, que es lo que a ustedes les interesa. Primero, la primera actitud es no darle nunca al botón de voy a tener suerte en Google. Yo espero que ninguno de ustedes lo haga habitualmente. Seguramente alguien lo habrá hecho por curiosidad alguna vez. No se preocupen, no hay que declararse culpable de nada. Saben que si le dan al botón de voy a tener suerte, es Google quien decide qué página web queremos visitar o piensa él que queremos visitar en función de la búsqueda que hemos hecho, en lugar de aparecer la pantalla con los 10 mejores resultados, que es lo que habitualmente nos aparece en Google, ¿no? Bueno, pues voy a tener suerte significa que otro decide por ti, que es Google quien decide qué página web te interesa en función de lo que tú has puesto. Yo prefiero decidir por mí, aunque cueste un poco más de esfuerzo, ¿vale? Y entonces, para eso debemos generar un ecosistema de innovación abierta. ¿Qué significa un ecosistema de innovación abierta? Significa que generemos diferentes redes de innovación abierta en las que compartamos ideas, compartamos reflexiones, como estoy haciendo yo aquí hoy, y eso nos ayude a mejorar y nos ayude a buscar, a hacer bien las preguntas y a encontrar buenas respuestas a esas preguntas entre todos, ¿no? Porque solo juntos vamos a encontrar una solución viable y duradera, un modelo de ciudad, una forma nueva de relacionarnos, una nueva forma de movilidad, una nueva forma de seguridad, bueno, todos los grandes desafíos que yo les he dicho antes, ¿no? Ahora hay un montón de proyectos de colaboración abiertas entre equipos de investigadores. Es verdad que algunos de esos proyectos de investigación no son abiertos, porque las grandes farmacéuticas tienen que, bueno, investigar y después vender sus investigaciones. Pero además hay un montón de equipos investigando de forma abierta y en colaboración. Pues ese es el que me interesa a mí, ¿de acuerdo? El que me interesa para poder desarrollar nuevas ideas. Bien. Y para eso, ¿qué actitudes
¿Qué más actitudes considero que deberíamos tener para afrontar esos desafíos que antes les decía? Primero, generosidad, ser flexibles para ceder en nuestras posiciones iniciales. Segundo, humildad. Nadie tenemos respuesta para todo, más vale que lo tengamos claro y, bueno, seamos capaces de decir esto no lo sé o tu idea es mejor que la mía. Respeto por el entorno, por los ecosistemas humanos, por los ecosistemas ambientales. Vamos a ser respetuosos con nuestro entorno porque este virus no sabemos a consecuencia de qué es, pero quizá sea consecuencia de que no estamos siendo demasiado respetuosos con lo que nos rodea. La sinceridad para no engañarnos a nosotros mismos, no pensemos que lo sabemos todo, no pensemos que estamos mejor de lo que pensamos, no creemos las ficciones de ciudad que yo les enseñaba al principio, ¿no? Romper barreras, no límites en disciplinas. Esto es muy importante. Luego les voy a hablar de lo que para mí son los equipos mestizos, que no son los equipos multidisciplinares. Las disciplinas hay que romperlas y ahí el diseño tiene una capacidad increíble de adaptación, porque el diseño es adaptación, el diseño es ser líquidos, ser agua, como decía Bruce Lee en aquel anuncio famoso de una compañía de vehículos, creo que era, de carros, no recuerdo bien, cuando decía be water my friend, ¿no? O sea, no seamos, el diseño tiene la capacidad de ser líquido y de adaptarse a cualquier entorno. Y luego la anticipación es que pensemos en lo que va a ocurrir, que actuemos inmediatamente y que, bueno, pues vayamos adaptándonos a la realidad que nos va llegando, pero sobre todo que intentemos anticiparnos en lo posible. Entonces, dicho esto, les digo de los equipos mestizos. Los equipos mestizos son equipos que no son multidisciplinares. Los equipos mestizos están formados por un montón de personas distintas entre sí. Puede haber un diseñador, puede haber un arquitecto, puede haber un filósofo, puede haber un historiador, un arqueólogo, un matemático y un economista, para dar solución a la movilidad de un barrio o para dar la solución a lo que sea, ¿no? Y ese equipo tiene que conseguir trabajar juntos y llegar a proyectos juntos. No es la suma del trabajo disciplinar de cada uno de sus miembros. No es que el arquitecto hace su proyecto, el arqueólogo hace su proyecto, el economista su estudio y el filósofo lo redacta bonito y luego el diseñador le pone, hace el diseño gráfico y lo presenta espectacular y hace un vídeo. No, eso no es un equipo mestizo. Eso es la suma de una serie de conocimientos parciales y sectoriales. Y no es lo que necesitamos ahora. Necesitamos equipos mestizos que aborden problemas complejos. Y los diseñadores pueden liderar esos equipos, promoverlos, ponerlos en marcha. Y si van ustedes a nuestra web, a liedinnovationlab.com, verán qué tipo de proyectos estamos liderando desde el Instituto Europeo de Diseño, que es una escuela de diseño que hasta ahora daba clase y formaba personas, pero no lideraba estos proyectos, y ahora lo estamos haciendo y está funcionando fantásticamente bien. Así que, por favor, piensen que pueden liderar cualquier tipo de trabajo, por muy complejo que sea, ¿no? Mirando, por supuesto, fuera de la caja. Esto es es quizá un poco el deseo de un lunes por la mañana, ¿no? Buenos días, feliz lunes, mirad fuera de la caja. No. Estoy hablando en serio, estoy hablando de que realmente miremos las cosas de forma lateral, que salgamos de nuestra zona habitual, ¿no? Salgamos de esas zonas de confort que también nos acomodamos muchas veces. Sin miedo, por supuesto, no nos enfrentemos a las cosas con miedo y equivoquémonos si es necesario, porque además el miedo, ya saben ustedes, si han visto Star Wars, lo saben ya desde el principio, y es que el miedo lleva al odio, el odio lleva a la ira lleva al sufrimiento y el sufrimiento lleva al lado oscuro, y el lado oscuro no es el que nos gusta estar. Así que vamos a intentar ir al lado luminoso a través de otros tipos de actitudes, ¿no? Y además pensando en los valores. Los valores es muy importante porque las ciudades y los proyectos dentro de la ciudad no se construyen solo a través de los datos, de la economía o de la tecnología, sino a través de los valores. Y el diseño y todas las disciplinas humanísticas tienen un papel muy importante que jugar en este ámbito, porque los valores los ponemos nosotros, los ponemos las ciencias humanísticas, ¿no? Los ponen los filósofos cuando trabajan en un proyecto, los ponen los historiadores, los ponen los diseñadores. Y ahí es donde tenemos una capacidad mucho mayor que otros que sí, que tienen un conocimiento técnico, pero que no nos van a aportar profundidad. Porque los valores nos llevan a los primeros principios de lo que queremos.
aunque parece algo filosófico esto, no lo es, no lo piensen. Y los primeros principios nos llevan a hablar de un pensador que les voy a traer aquí, uno solo, del siglo XX, que me parece que es uno de los que ha dado en el clavo sobre lo que son los primeros principios y cómo enfrentarnos a estos problemas, cómo estas actitudes que yo les estoy diciendo que tenemos que tener. Ese gran pensador fue Aníbal Lecter. Aníbal Lecter, si ustedes han visto El silencio de los corderos, pues ya lo saben, y si no, por favor, véanlo, o cualquiera de las secuelas o precuelas o, que se han hecho posteriormente, o series o tal. Aníbal Lecter, cuando conoció a la agente Starling, que es la agente del FBI que va a hablar con él la primera vez, interpretada por Jodie Foster, le dijo Aníbal Lecter, Anthony Hopkins, le dice: Clarice, primeros principios, le habla. Lee a Marco Aurelio. De cada cosa piensa lo que es en esencia de sí misma. La esencia de sí misma. La esencia de sí misma es lo que es más importante de las cosas. Y cuando estoy hablando yo aquí de valores y de primeros principios, estoy diciendo que nosotros como diseñadores podemos aportar esos primeros principios a cualquiera de los proyectos que podamos poner en marcha, aunque parezca que no son necesarios, aunque parezca que no hace falta para diseñar un banco para un parque o un juego infantil, o para diseñar un parque o una zona ajardinada. El paisaje urbano de las ciudades está lleno de valores que hay que promover. Yo he sido director general, como decía al principio, Victoria, de paisaje urbano de la ciudad de Madrid. Y en los proyectos de paisaje urbano todos tenían un porqué, unos primeros principios sobre los que apoyarnos, ¿no? Bien, dicho esto, además está el valor de lo emocional, y nosotros, los diseñadores, tenéis la obligación de ponerle emoción a todo lo que hacéis. Y lo emocional va a ser muy importante a partir de ahora, porque nos hemos dado cuenta que la convivencia, que la ciudad, que nuestros entornos urbanos necesitan de eso, necesitan de lo emocional para poder ser vividos, ¿no? Dicho esto, estas son las actitudes que les estoy diciendo. Y estas actitudes responden a aquellos desafíos que les he dicho antes, ¿verdad? Pero estas actitudes nos llevan a aprovechar las oportunidades. Ya como ven, estamos llegando a la parte final de esta charla. Yo creo que vamos a llegar bastante bien a lo que me han pedido de tiempo, porque vamos a hablar de oportunidades. ¿Qué oportunidades nos ofrecen estas actitudes? Algunas ya las he ido diciendo, ¿no? Por eso voy a pasar de largo algunas. Por ejemplo, la relocalización. ¿La relocalización qué es? Pues que en esa posglobalización que antes les decía, muchas ciudades, países, regiones, pero también las ciudades van a intentar ser autónomas en la prestación de servicios o en la fabricación de determinados productos. Es decir, se va a mirar lo cercano. Yo creo que hay que mirar lo cercano para conseguir ser más eficientes y más responsables también medioambientalmente. Producir cerca es mucho más responsable, pero no cerrarnos a lo de fuera. Es decir, es que estamos haciendo lo contrario. Nos estamos cerrando desde la relación. Intentamos no relacionarnos con los demás, que no entre gente de otros países, que no sé qué. Y en cambio compramos lejísimos nuestras materias primas porque son más baratas, ¿no? No, es lo contrario. Fabriquemos, produzcamos cerca, pero a la vez abrámonos al exterior para mejorar nuestra forma de vida. Ese sería eso es lo que habría que hacer, y tenemos que intentar que se haga así, ¿no? La relocalización es eso, de actividades y servicios, como digo, la búsqueda de autosuficiencia en mercados locales o cercanos, ¿no? Estas necesidades no van a ser solo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo, porque va a haber una estrategia empresarial de fabricación o de producción cercana que va a durar en el tiempo. Y ahí tenemos una oportunidad para poder formar parte de esos procesos, ¿no? Además, las circular cities. ¿Qué significan las circular cities, las circular cities? Que vamos a tener que hacer ciudades realmente circulares, realmente eficientes, realmente sostenibles o sustentables, que hasta ahora era un poco artificial lo que estábamos diciendo, ¿no? Además, hay otra oportunidad enorme para todos ustedes. Entren, por favor, como les digo, en nuestra web y vean nuestros proyectos en las ciudades de activación urbana, de reactivación urbana en la escala del barrio. El barrio va a ser el rey. El barrio va a ser el lugar desde donde se reconstruyan las ciudades. Está pasando ya. Es algo que está contaminándose a lo largo de todo el mundo, esta idea, la idea de que el barrio tiene identidad, genera relaciones, se conecta a las personas, tiene tradiciones, es una escala humana abarcable,
Y además, las ciudades de 15 minutos, que es una expresión que si no la han oído, la van a oír seguro, porque es la que está de moda ahora, son las ciudades en las que el 80% de los servicios los tienes muy cerca, a 15 minutos de distancia. Por lo tanto, el barrio es el rey. Y en la escala de barrio, los diseñadores y las escuelas de diseño y los equipos liderados por diseñadores pueden realmente hacer proyectos súper interesantes. Como les digo, consulten nuestros proyectos en Madrid y en otras ciudades, ¿no? Como digo, las ciudades de 15 minutos, este concepto que está de moda y que va a seguir porque tiene sentido, ¿no? Nuevas economías urbanas. Las oportunidades van a estar también en cómo encontrar nuevas formas de economía urbana dentro de este contexto. Que generen emprendimiento social. Vamos, como digo yo, los valores, lo emocional, todas estas palabras que estoy diciendo llevan a que el emprendimiento social, las actividades de emprendimiento que tienen impacto en la sociedad van a ser cada vez más demandadas, no tengo ninguna duda. Y además, la división rural y urbano va a desaparecer, tiene que desaparecer. Tenemos que buscar la forma de encontrar una unión, una conexión entre lo rural y lo urbano, que una esos dos mundos, que no los separe y que no haga proyectos separados, sino que los una y que lo urbano, como le llamemos, da igual, se convierta en algo realmente transversal, ¿no? Con soluciones creativas, y ahí es donde está nuestra aportación, soluciones nuevas, y las soluciones nuevas vienen de las actividades creativas. Yo entiendo que pues, un informático pues, sí puede encontrar una solución nueva para el diseño de un programa, pero para la convivencia, para mejorar el entorno, para mejorar la ciudad, tiene que venir de las actividades creativas. Y no solo de los arquitectos y los urbanistas, que llevan siglos construyendo ciudades y han construido ciudades, muchas de ellas ineficientes, feas. O sea, no dejemos en manos solo de un colectivo esta labor, ¿no? Y la economía naranja, que esta es otra de las grandísimas oportunidades, que es la economía creativa, la economía naranja, que ustedes saben, ¿no? Además, América Latina y especialmente Colombia es un lugar en el que la economía naranja es uno de los, quiere que sea uno de los motores, pues nosotros como diseñadores, ustedes tienen la oportunidad de participar de esa transformación de la sociedad a través de la economía naranja. Todas estas es la unión de estas oportunidades, ¿no? Aquí hay algunos más, ¿no? Los espacios públicos, las soft skills también, las habilidades blandas, en fin. Bueno, aquí tienen más oportunidades de las que yo le he dicho, ¿no? Cómo serán las relaciones entre las personas, cómo pensamos las relaciones entre las personas a partir de ahora y cómo podemos aportar algo nuevo a esas nuevas relaciones, ¿no? Como digo, esto me lleva a plantear algunas intuiciones o caminos por recorrer, ¿no? Que son esta última parte de la presentación. Estas intuiciones o caminos por recorrer, pues bueno, son coherentes con lo que yo ya les he dicho antes. Humanizar, no voy a repetirme, humanizar procesos, servicios, humanizar objetivos es nuestra obligación. Humanizar todo lo que podamos, los proyectos en los que estemos y los procesos en los que trabajemos. Las tecnologías al servicio de las personas y no lo contrario. Y eso, vuelvo a decirlo, desde las actividades creativas es de donde tenemos que influir. Tenemos que conseguir que los técnicos, que los matemáticos, que los informáticos, que los físicos se den cuenta que todo tiene que estar al servicio de las personas. Otro de los caminos a recorrer, el espacio público. Está ahora mismo en un proceso de redefinición absoluto y tiene que ser colectivo. Tenemos que construirlo entre todos. Ahí el diseño, bueno, va a ser una de las disciplinas que más importancia va a tener, porque el diseño busca soluciones pensadas para las personas, a la escala de las personas, y a veces el urbanismo busca soluciones pensadas a la escala de la ciudad. Y yo no quiero confrontar a los diseñadores con los arquitectos, simplemente digo que son dos caras de la misma moneda. Tenemos que trabajar juntos. Si no trabajamos juntos, las soluciones no son buenas. Y algunos ejemplos de lo que está pasando de estas intuiciones son, por ejemplo, pues bueno, las mascarillas que todos estamos teniendo que utilizar, o los tapabocas que yo creo que dicen ustedes por allá, pues que son de cualquier... sirven para que la policía asuste más de lo que ya asusta habitualmente cuando nos ponemos delante de ella, sirve para que la moda
pues empiece a darnos algunas ideas para que no sean solo un estorbo. Sirve para que los equipos de fútbol, en este caso los de España, podamos empezar a ir a los estadios, no sé todavía cuándo, y podamos estar vestidos con sus colores. Sirve para que el reconocimiento facial sea posible cuando sea necesario y no tengamos tantos problemas como estamos teniendo ahora. Las transparentes también sirven para que las personas sordas puedan leer los labios, que es otra de las cosas que ahora no pueden hacer. Sirven también pues, para proteger a niños o mayores. Estas, por ejemplo, estas máscaras se han fabricado en el Fab Lab, en el Laboratorio de Fabricación Digital del IED en Madrid. Y luego tenemos las propuestas del diseño para que se puedan fabricar otro tipo de soluciones. Esperemos que esta no tengamos que utilizarla mucho porque no parece muy atractiva. Servirá para que viajemos de una forma más segura cuando sea necesario. Sirve para aprovechar al máximo el espacio en los restaurantes y que la distancia social se cumpla sin necesidad de tener más metros. Y aquí tienen un ejemplo en Tailandia, creo que es. Sirve para que los mercadillos callejeros sean también seguros y los aparcamientos, en este caso un parking organizado así en zigzag, permite hacerlo y permite mantener la actividad viva. La playa, a través de códigos QR, a través de soluciones de delimitaciones, los parques en Washington, no en Nueva York, perdón, que marcan círculos para que las personas puedan utilizarlos y además a la izquierda están los homeless para que veamos que cómo es esa... volvemos a lo de antes, ¿no? Lo que son las desigualdades y las paradojas de la ciudad, ¿no? Los niños que veamos esta imagen que es un poco de lo más triste que estamos viviendo estos meses, los niños teniendo que jugar separados, no pudiéndose relacionar entre sí, los teatros también, y luego como la tradición, pues bueno, pues puede permitir que una tradición como esta se convierta en un trabajo en las escuelas de China para que los niños puedan fabricar sombreros inspirados en la tradición de su país, pero que permiten mantener la distancia social entre ellos porque se chocan con esas dos patas que tiene o brazos que tiene el sombrero, ¿no? Entonces, dicho esto, bueno, esto es un vídeo que yo creo que no voy a proyectar porque ya es la hora y no aporta gran cosa. Y estas son las intuiciones que yo les decía, ¿no? Y lo que acabo de decir. Entonces, estos serían algunos caminos para recorrer. Y para terminar, un minuto para las no conclusiones que les decía al principio. ¿Esas no conclusiones cuáles son? Bueno, pues primero, que no sabemos casi nada, porque esto aún no ha acabado. Estamos ahora mismo en España, estamos en la segunda oleada, estamos volviendo a confinar barrios. En Europa también está empezando la segunda oleada, en Francia, en Reino Unido, en otros países. En América Latina están todavía en la primera y es probable que luego vuelvan también. En fin, es un proceso que todavía no sabemos cómo ha acabado. Segundo, sabemos lo suficiente para al menos concluir que casi nada va a volver a ser como antes. O no debería serlo, porque deberíamos ser capaces de construir algo nuevo que mejore lo anterior. Hay mucho ruido en este momento, demasiada gente sabe lo que va a pasar, sabe lo que hay que hacer. Yo les estoy dando ideas para que exploren, no les estoy dando respuestas, como se han dado cuenta. Les estoy haciendo, quizá, diciendo que se hagan algunas preguntas, ¿no? Pero hay demasiada gente haciendo ruido. Pero está claro que van a surgir nuevas oportunidades en un mundo nuevo. Lo emocional pienso que va a ser clave y ahí el diseño tiene mucho que decir. El toque humano es una necesidad y también un deseo. Yo creo que ese toque humano es necesario. Somos frágiles, somos vulnerables, somos resilientes, claro que sí. Estamos motivados y no deberíamos estar resignados. Y para tener futuro, yo creo que deberíamos ser creativos, buscando soluciones innovadoras, responsables con nuestro entorno, generosos para trabajar juntos y compartir ideas, audaces para probar algo nuevo y ambiciosos para cambiar nuestro entorno. Cambiando nuestro entorno, cambiamos el mundo. Y no nos conformemos con menos. Porque al finalmente la regeneración urbana se transforme en regeneración humana, para que el diseño urbano se transforme en diseño humano y consigamos que finalmente en las ciudades lo que tengamos sean imágenes como esta, para realmente disfrutar de una construcción de la ciudad que integre a todos y que nos dé estas reacciones.
Este ha sido el mapa de lo que hemos visto, esto es lo que quería compartir con ustedes y ya está. Muchas gracias y espero que les haya resultado de interés. Voy a dejar de compartir, un segundo. Muchas gracias, José Francisco, excelente. Pienso que lo que haces aquí es como abrirnos un poquito ese campo para empezar a reflexionar. Siento que aquí hay aportes muy valiosos que nos ayudan, como bien dices, a pensar fuera de la caja. Hay varios elementos que reafirman un poco el ejercicio que venimos haciendo. Voy a compartirte inicialmente una serie de preguntas y luego vamos como reflexionando un poco a partir de ahí. El profesor Jorge Bújar nos pone a la luz una reflexión que me parece bien interesante cuando tú nos hablas de lo urbano, en donde él nos comenta, pero que la separación entre lo urbano y lo rural fue lo que logró que el campo nos provea de lo necesario para sobrevivir, ¿no? O sea, él hace como esa reflexión. Sí. No sé qué quieras compartirnos. Es interesante lo que dice el profesor Bújar. Muchas gracias por el comentario. Es interesante porque es cierto que planteado así es más eficiente, parece más eficiente, ¿no? Que el campo realiza una explotación intensiva y extensiva de lo que serían esos recursos para proveer de alimentos. Es mucho más, económicamente también es más eficiente el hecho de que... Pero eso acaba convirtiendo, yo creo que se ha convertido en como esa frontera en que lo urbano, el entorno urbano es el lugar en el que se piensa, se idea, se investiga, se disfruta, donde están las mejores ideas, el talento tiene que estar en lo urbano, y lo rural solo sirve para proveer a lo urbano de las necesidades que tiene. Y entonces se convierte en una segunda o una tercera división del mundo. Y claro, las personas que se quedan en lo rural son las personas o que no tienen talento para ir al urbano o que no les ha quedado más remedio porque no tienen capacidad o recursos, no han podido formarse o estudiar lo suficiente. Y eso es realmente diabólico, porque nos convertimos a dos realidades que deberían estar conviviendo y deberían ser una apoyarse a la otra. Es una la que soporta a la otra y la otra no le da nada, no hay nada de vuelta ahí hacia lo rural. Yo lo que digo es que rompamos la división entre rural y urbano, no para que vivamos vivamos en el mismo sitio, que estamos cultivando el cereal y que sea todo mezclado, sino que generemos proyectos que beneficien a las dos realidades y que realmente no sean proyectos de ciudad o de desarrollo rural. En Europa, la Unión Europea ha financiado durante años proyectos de desarrollo rural para intentar mejorar la situación de los entornos rurales de los países europeos. En España tenemos un desequilibrio rural y urbano muy grande. ¿Qué ha ocurrido? Que esos proyectos son solo en lo rural y se ha demostrado que no es suficiente, que no han cambiado realmente las cosas. Yo lo que digo es que miremos la realidad de una unida y que busquemos proyectos que realmente mejoren el contexto, el desarrollo de lo rural y de lo urbano, y que tanto las ciudades como los territorios construyan juntos esos proyectos. A eso me refiero. Y luego es verdad que bueno, habrá lugares en los que se podrá vivir en el mismo sitio que se produce y habrá otras concentraciones como las ciudades que no van a cambiar, las grandes ciudades que seguirán estando donde están, ¿no? Pero no puede ser que la evolución sea seguir aumentando la población de las ciudades de forma infinita. Es lo que decía antes del turismo. Esto está condenado al fracaso porque vamos a acabar haciendo explotar las ciudades por ineficiencia y por... A eso me refería, pero es muy interesante lo que dice el profesor. Muchas gracias, José Francisco. Sí, pienso que eso nos aclara bastante porque de pronto estábamos pensando que era separar y pienso que es como rescatar lo mejor de los dos mundos y lograr esa interacción. Muchas gracias. Por aquí tengo una pregunta del profesor Carlos Revelo, nos dice lo siguiente. Las ciudades están compuestas por muchos colores,
debemos saber bajo qué color la observamos y no pretender convertirla en un número, como está sucediendo. Entonces, debemos repensarlas en palabras y volverlas más humanas. Creo que le entiendo al profesor Revelo, gracias por el comentario. Creo que le entiendo y estoy completamente de acuerdo con él. Es verdad, las ciudades son colores y son personas, y las personas son esos colores también. Entonces, debemos cambiar, como cuando yo decía hacer un nuevo relato de la ciudad. Uno de los grandes desafíos que yo decía en la presentación es que necesitamos el nuevo relato de la ciudad. Y el nuevo relato es precisamente pensarla más en palabras y en personas y no tanto en números, como decía el profesor. O sea, estoy completamente de acuerdo, absolutamente. Humanizar, como yo he repetido varias veces, humanizar la ciudad es humanizar los proyectos, humanizarlo todo y cambiar el número por la palabra y por la persona, ¿no? Y los colores, que también me parece muy interesante ese símil. Así que estoy completamente de acuerdo. Me parece que es uno de los procesos que tenemos que... Y los diseñadores y todas las economías creativas, todos los agentes de la economía creativa, la economía naranja, estamos obligados a empujar en esa dirección. Somos los que tenemos que convencer a los demás, porque los políticos, los financieros, los economistas no van a dar ese paso nunca, salvo que nosotros, los creativos, salvo que les convenzamos. Y no es un proceso fácil, no es sencillo, es muy difícil, porque bueno, pues porque las inercias de años y de siglos nos llevan a esto, pero tenemos que hacer ese labor. Nos toca a nosotros, en fin, no podemos renunciar a ella. Muchas gracias, José Francisco. Por aquí hay un comentario de Laura Romero, me parece muy interesante y de una vez lo voy a acompañar de pronto con una pregunta que es un desafío que tenemos. Ella nos dice, es una paradoja volver a conectarnos con la necesidad de mantenernos distanciados. O sea, reconectarnos pero permanecer distanciados. Antes estábamos conectados y demasiado distantes los unos de los otros. Ese es el desafío, ¿no? Retornar a lo real, a darle el valor a lo inmaterial y lo que de verdad vale. O sea, pienso que sí, efectivamente es una paradoja, porque mira que tú nos hablas algo de que es necesario trabajar en red, es necesario interactuar, pero obviamente estamos en un momento en donde de pronto físicamente esa interacción no va a ser, y ahí me venía a mí también una pregunta, es ¿cómo logramos en esta nueva realidad en donde tenemos que mantenernos distanciados, pero cómo vamos a poder lograr esa interacción y esa conexión que tú nos dices? Pues es un gran desafío, es un gran reto. Yo creo que lo que tenemos que entender es que este distanciamiento es temporal, pero tenemos que también aprender a utilizar este distanciamiento como si porque puede volver a pasar en cualquier momento. Es decir, tenemos que aprender a hacerlo así, porque puede ocurrir en cualquier otro momento, pero tenemos que saber que es temporal y tenemos que prepararnos para cuando volvamos a poder interactuar en la realidad. Porque la interacción en la realidad no va a ser igual. Yo no creo que volvamos a donde estábamos. No vamos a volver a donde estábamos. Vamos a crear una nueva forma de relacionarnos en la realidad. Entonces, tenemos que trabajar para, haciendo el esfuerzo que necesitemos, seguir conectados a distancia y, bueno, mejorar también la forma de trabajar en red a distancia, que yo creo que la estamos poco a poco vamos aprendiendo, pero sobre todo me interesa mucho que pensemos en cómo vamos a volver a conectarnos y a relacionarnos en la realidad. ¿Cómo vamos a conseguir mantener la confianza suficiente como para relacionarnos en la realidad y con seguridad? Confianza más seguridad. Y eso también lo tenemos que pensar los que pensamos de una forma diferente a lo habitual. O sea, tiene que ser la economía creativa, las disciplinas creativas las que imaginen cómo vamos a volver a esa relación en la ciudad con lo compleja que es. Muchas gracias, José Francisco. Sí, por aquí nos dice que somos capaces, somos la fuerza del futuro los que vamos a lograrlo, y pienso que Exacto. Eso nos reafirma mucho
esa disciplina, esa creatividad que nos enmarca a todos los que estamos aquí conectados, y pienso que eso nos da como esa fuerza de aliento. Esa es la intención. Para seguir adelante. Perdón, se me había cortado. Esa es la intención y yo creo que Laura lo dice muy bien. O sea, debemos ser esa fuerza del futuro. Debemos de conseguir que lo emocional, lo humano, la creatividad se convierta no solo como el invitado, ¿no?, de segunda línea muchas veces en las grandes decisiones de transformación de la realidad, sino que nos convirtamos en ese invitado de primera fila y, es más, seamos capaces de liderar esos procesos. Que ese es el gran, para mí, el mensaje que yo quiero lanzar hoy es que debemos ser capaces de liderar esos procesos nosotros, de plantearles a los que van a tomar las grandes decisiones, plantearles proyectos que transformen la realidad hechos desde nuestra visión. Y ahí es donde les ponía el ejemplo de lo que estamos haciendo en Madrid y en otras ciudades y les invitaba a consultarlo, porque es un proceso de activación y de reactivación urbana, de intentar transformar las dinámicas de la ciudad a través de los barrios, a través de la economía creativa y con un proyecto diseñado y liderado con un equipo mestizo, pero liderado desde el diseño. Muchas gracias, José Francisco. Bueno, vamos a compartir la última pregunta y ya después damos el cierre a este evento. Muchas gracias. Bueno, tenemos dos preguntitas. Vamos a finalizar con estas dos para darle el espacio. Marian Maldonado nos dice, acerca de la idea de unir todo en los barrios, ¿hay teorías o soluciones sobre los barrios residenciales donde muchos de los habitantes son empresarios y no tienen como tal un trabajo que aporta a la comunidad directamente? Claro, sí, gracias, Mariam. Es verdad, lo de los barrios es una tendencia que en muchos casos es un poco realista, me refiero, ¿no? O sea, no es muy realista pensar que un barrio residencial puro, como hay tantos en todas las ciudades, vaya a convertirse en un barrio en el que tiene los servicios, el 80% de los servicios estén ahí, porque además las personas se desplazan a trabajar lejos cada día. El 90% de sus habitantes, ¿no? El 70% de los habitantes se desplazan a otro lugar. Esos van a ser procesos largos. No es posible que sean procesos cortos, ¿no? Sería muy ingenuo por mi parte pensar que esto se puede transformar en poco tiempo, que además está un poco también en la pregunta que estaba leyendo después, ¿no? Que ¿cuánto tiempo va a tardar esto, ¿no? ¿En cuánto tiempo se pueden hacer grandes cambios? Pues los grandes cambios van a tardar, pero los grandes cambios solo se producirán si empezamos con pequeños cambios. Es decir, las grandes ciudades no se han construido en un año ni en 10 años. Las grandes ciudades se han construido algunas en siglos y muchas en decenas de años, ¿no? Todas en decenas de años. Por lo tanto, pero eso es porque ha habido un proceso de construcción con un modelo y ese modelo se ha ido, pues algunas veces, hay ciudades que se han construido por aluvión de forma desordenada, desorganizada, pero hay otras muchas que han sido planificadas. Bien, ¿qué ocurre? Que ahora nosotros tenemos que ser capaces de poner en marcha estos procesos lo antes posible para que haya cambios también lo antes posible, pequeños cambios. Yo por eso hablo del barrio como ese lugar de la escala desde donde se pueden hacer cambios, porque un barrio es bastante abarcable, las personas se reconocen en él, sobre todo los barrios que son barrios más históricos, ¿de acuerdo? Pues empecemos por ahí, porque es más fácil encontrar esa identidad sobre la que construir una serie de dinámicas urbanas que vayan mejorando, ¿no?, la vida de las personas, que le den mejor servicios, que le den mejor movilidad, que genere algo más de trabajo cerca. Luego los barrios residenciales, ¿de acuerdo? Empecemos a poner algo de servicios en esos barrios, pensemos que hay personas que el 100% de las personas no se van a trabajar lejos, imaginemos que poco a poco la relocalización económica necesaria de producir más cerca va a llevar a que cerca de esos barrios se van a instalar seguramente procesos de fabricación de algo, de producción de algo, va a haber servicios y a lo mejor las personas piensan en trabajar más cerca y se generan esos procesos de mejora y de acercamiento, ¿no?, para que los barrios sean un poco más autosuficientes. Bueno, pues ese es el camino, ¿no? Las personas que viven en esas comunidades, en esos barrios residenciales, no aportan a la comunidad directamente, pero a veces porque tampoco pueden, porque su trabajo está lejos, viven ahí, pero si se genera un núcleo de trabajo o un nodo de trabajo cerca,
alguno de esos cambiará de trabajo y se quedará a trabajar ahí y aportará al barrio. Entonces, bueno, así es como yo lo veo, Mariam. Y luego lo que decía, enlazándola con esta última, los procesos eran largos, pero todo el proceso largo solo empieza a ocurrir cuando lo pones en marcha. Si algo va a tardar 10 años, tardará 10 años solo si lo empiezas hoy. Si lo empiezas dentro de un año, ya no tardará 10, tardará 11. Por lo tanto, empecemos hoy para que tardemos 10. ¿De acuerdo? Excelente, José Francisco, muy cierto. Y lo que nos dice obviamente nos motiva un poco. Quiero agradecerte mucho, José Francisco, por esta excelente conferencia. Pienso que nos da una muy buena mirada frente a los retos. Pero bueno, lo que tú dices es cierto, hay que comenzar. Y no tenemos por qué pensar en grandes cambios, sino en pequeños cambios, pero seguramente si los vamos sumando y a nivel de comunidad vamos sumándolos, pues los esfuerzos van sumando y se van generando, digamos, como estos grandes cambios a la larga. Así que te agradezco mucho, José Francisco. Quiero aprovechar también a agradecerle a Carla, que es esa persona que ha estado muy pendiente en el IED de poder establecer estos nexos, estas conexiones y estas alianzas, para estas grandes charlas que podemos lograr. Muchas gracias, José Francisco. Si te doy la palabra como para que te despidas, para que podamos dar como ese cierre. Bueno, pues muchísimas gracias, Victoria. Repito el agradecimiento a vosotros, a todos los que han podido asistir y las personas que han preguntado y que se han interesado. Yo he estado encantado de compartir estas ideas, espero que han sido útiles y que bueno, pues que puedan venir de vuelta en algún momento y que realmente sirvan para iniciar estos procesos de cambio que estamos hablando. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, José Francisco. De nuevo agradecemos enormemente al IED, a José Francisco y a Carla por su amable participación. Excelente participación, les damos muchas gracias. Un gran saludo aquí desde Cali, Colombia. Quiero aprovechar para comentarles, acabé de ponerles un enlace para que registren su asistencia. Para que podamos tener pues como un registro de las personas que participaron con nosotros. Agradecemos mucho. De nuevo, mil gracias al IED, al profesor José Francisco, a Carla por estar aquí conectados con nosotros. De nuevo, mil gracias a todas las personas que se conectaron y asistieron a este webinar, y esperamos poder seguir contando con el IED con estas maravillosas charlas. Y de igual forma, un abrazo aquí desde Cali, Colombia, y también estamos aquí dispuestos para que podamos generar lazos bien interesantes de colaboración y de trabajo en red, como bien nos decías. Bueno, con esto damos entonces el cierre. Muchas gracias a todos por su amable participación. Próximamente estaríamos compartiendo la grabación de este webinar para que todos puedan retomarla, compartirla y que podamos empezar a generar discusión y reflexión. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Un saludo para todos.